Pues fíjense que hoy pasó algo muy interesante. Fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República, por unanimidad, no hubo voces en contra. La clave es cómo se va a empezar a instrumentar todo esto. La iniciativa que se lanzó el año pasado en materia de equidad salarial en el deporte profesional. Esta reforma, además del salario base en el deporte profesional, tiene como objetivo que las deportistas cuenten con seguridad social, protocolos de atención, prevención y combate a la discriminación y violencia sexual, más la inclusión a la perspectiva de género. Es un avance sumamente importante porque pasan muchos casos, cada vez menos, por ejemplo, en el fútbol profesional, cada vez menos, la diferencia marcadísima de los salarios. De repente los criterios arbitrales pareciera que son muy desiguales, como vimos hace pocos días con una jugadora que le dijo al árbitro, mire cómo estoy, y el árbitro le dijo, siga jugando, ahí tenemos que ver. Yo creo que algo muy verdaderamente interesante del fútbol femenil es que, salvo su mejor opinión y sobre todo quienes lo siguen, se darán cuenta que aquello de hacer teatro, ¿no?, de que le pegan a un importante entenderlo. O sea que cuando pasa, pasa. A eso es lo que quiero decirle. Bueno, cabe recordar que previa a la votación hubo reuniones de los senadores con representantes de ligas profesionales para aclarar algunos puntos de los que había dudas, tal como sucedió con Mariana Gutiérrez, ella directora de la Liga MX Femenil, o el presidente de la Liga Mexicana de Softball, Horacio de la Vega, que acaba de echarse a andar el softball mexicano, que ha sido, por cierto, un éxito. Ya con la aprobación de los senadores de la República, el siguiente paso que tiene esta reforma es llegar a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso. Recuerde, si se va a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados hace el más mínimo cambio, tiene que regresar a la Cámara de Senadores. Si no, ya se aprueba. Entonces, por eso es tan importante lo que llaman el lobismo o las conversaciones incluso entre diputados, senadores y diputados, sin importar cuál es la Cámara de origen, para que no tenga que alargarse en el tiempo otra vez la aprobación, porque si hay cambios de los diputados, los senadores tienen que reunirse para aprobar los cambios discutir los cambios de los diputados, las y los diputados, porque la Cámara de Senadores es la Cámara de origen, es el punto de partida y es donde debe de cerrarse. Así pasa con muchos asuntos, según van a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Esta no es la primera vez que la brecha salarial en el fútbol mexicano se encuentra en la discusión pública. Les recuerdo, en 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a 17 clubes deportivos y a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa de 177.6 millones de pesos, luego de confirmar que la Liga MX y los clubes acordaron imponer topes máximos a los salarios de los futbolistas que profundizaron la brecha de remuneración entre mujeres y hombres, además de impedirles a las futbolistas negociar y contratarse libremente en nuevos equipos. Se detectó que las jugadoras mayores de 23 años percibían hasta 2,000 pesos por mes, las menores de 23 años hasta 2,500 pesos mensuales. Las futbolistas sub-17 no tenían sueldo, solo ayuda para transporte, estudios y alimentación. Y eso que también ha pasado mucho con el fútbol profesional varonil, de los hombres, también ha ido cambiando. Bueno, le diría que también hay algo, ¿no? Hay jugadores que ganan mucho dinero en el fútbol y hay jugadores que no ganan mucho dinero. Hay jugadoras que ganan mucho dinero y hay jugadoras que no ganan mucho dinero. En México mismo, por ejemplo, México ha importado 4, 5, 6 jugadoras realmente interesantes profesionales, algunas de España, que tienen salarios realmente muy buenos. Bueno, recordemos que el año pasado la Federación de Fútbol de Estados Unidos, la Asociación de Jugadoras de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos y la Asociación de Jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos llegaron a un muy importante y sensible acuerdo, que fue lograr la igualdad salarial y establece la norma mundial para avanzar en el fútbol internacional. ¿Qué quiere decir? Que en un mundial las seleccionadas de hombres y mujeres ganan lo mismo. Se convirtió en la primera federación en el mundo en equiparar el dinero de los premios de la Copa Mundial de la FIFA que se otorga a los equipos para participar en los mundiales, aunque también ha habido opiniones en contra de la equidad salarial en el deporte. Un ejemplo es el presidente de la CONMEBOL, Confederación de Fútbol de Sudamérica, quien aseguró que no cree en la igualdad salarial.
A estas declaraciones se suman las del tenista español Rafael Nadal, quien me sorprendió muchísimo, incluso todo el tiempo está en una entrevista incómodo y rechazó la plena igualdad de los salarios entre hombres y mujeres en el tenis. Yo le diría, mire, a mí también que me cae Nadal, pero vea usted, la cara es de una incomodidad ante la pregunta que para qué quiere. Es decir, si no hay buena inversión y medios para el deporte de mujeres... La misma que con los hombres. Oportunidades, las mismas. Sueldos, los mismos, no. ¿Para qué? Bueno, porque también eso es invertir, ¿no? Hay quien te puede decir, oye, también es invertir, nunca van a estar al Para nivel. mí no, No pueden viajar de manera diferente la selección de ellas que de ellos, eso es injustísimo. Pero es que esto no es injusto, lo que es injusto es que no haya la igualdad de oportunidades, Ana. La igualdad no reside, para mí, en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo quiero que Serena gane más que yo. ¿Cómo ve usted? Ahora sí que me sorprendió el señor Nadal, también que me caía, pero se le nota incómodo, ¿eh? La entrevista es muy bien, la entrevistadora, que tiene que ver con esto de la igualdad salarial y de los dineros. Mire, hay muchas cosas ahí que son, entiendo, muy difíciles de poner en el deporte profesional, pero, a ver, yo le diría, ahorita se está celebrando la Copa de Oro, allá en Estados Unidos. La Copa de Oro, hasta donde está sabido, es todos los equipos de América, después de un proceso de selección. Y resulta que la mayoría de los partidos han tenido llenos totales en los estadios. Simplemente Paraguay-México recientemente. Simplemente México-Estados Unidos. Bueno, le diría, el partido mañana de México-Brasil lo han ido cambiando ya creo que 2 veces de horario. ¿Por qué razón? Porque la televisión lo empieza a exigir en horario AAA. ¿Qué quiere decir? Que mañana usted dirá qué le importa más, el México-Brasil por la semifinal de la Copa Oro o el Chivas-América, ¿eh? Y mire que lo va a las Chivas. Pues ya ahí uno se queda quizás con el México-Brasil, ¿no? Entonces hay una pelea que empieza a ser muy interesante, una buena batalla. Pero bueno, eso, ahora pensemos en lo que corresponde al tenis, al básquetbol, al voleibol, pensemos también en el béisbol, en el softball, sobre todo en Estados Unidos, que tiene tanto seguimiento, y en el atletismo, que esa es una de las grandes claves. Yo le diría hoy, los Juegos Olímpicos tienen una mucho mayor atención de la que tenían simplemente hace 10, 15 años en las competencias femeninas que en las masculinas, porque las competencias masculinas empiezan a llegar a un límite que ya es muy difícil superar, porque han estado todo el tiempo compitiendo y las mujeres todavía tienen un techo verdaderamente alto. Entonces, es un asunto que me parece que lo más importante es que tengan derechos, que tengan seguro social, que tengan un salario base, que toda una serie de cosas, y creo que eso en buena medida es el espíritu de particularmente varias senadoras que impulsaron esta propuesta.